Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda a su hermano y amigo, el pastor José Antonio Pozos, de la Iglesia Bautista Peniel. Es un gusto poder estar con ustedes en este nuestro devocional de miércoles y pues que nos estén acompañando en esta tarde noche por la gloria del Señor. Estar juntos aprendiendo de su palabra, estar en comunión aún en la distancia por medio de este canal. Gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos. También agradecemos el tiempo que se toman por todas las oraciones, por las peticiones de hermanos, familiares y amigos que han estado realizando. Y pues vamos a poner este tiempo de devocional en las manos del Señor. Y te voy a pedir a ti que estás ahí en casa o trabajando o en algún otro lugar y que nos estás viendo o escuchando, pues que juntos podamos orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, exaltamos tu santo y bendito nombre porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Padre amado y misericordioso, queremos, Señor, pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, rogarte, Señor eterno, que tú nos perdones en Cristo Jesús por todos nuestros males, por nuestros pecados. Reconocemos, Padre eterno, que de muchas maneras hemos pecado contra ti. Por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Agradecemos también, Padre eterno, el que tú nos suples de todo lo necesario y bendices, Señor, toda actividad económica en la cual nos permites participar y tener para poder proveer las necesidades de nuestras familias, así también, Señor, para permitirnos ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Agradezco también, Señor, la fidelidad de todos nuestros hermanos, familiares y amigos que están siendo fieles con sus diezmos y ofrendas de tal manera que permites que este ministerio siga adelante. Bendíceles con toda bendición, Señor, y Padre Celestial, que no haga falta nada. También, Señor, agradecemos el cuidado que tienes para con todos nosotros en nuestra vida, en nuestra salud, Padre eterno, porque tú nos guardas, nos proteges, y tu ángel acampa alrededor de nosotros. Señor, queremos pedirte, Padre Celestial, que sigas sobrando con aquellos hermanos, familiares que están pasando, Padre Celestial, por estas situaciones difíciles, bendito Dios, en cuestión de salud. Te pedimos por José Antonio Aguiar, el primo de mi esposa, Señor, que tú le fortalezcas, Padre, que permitas que los estudios salgan lo necesario para que los médicos le atiendan. También te pedimos, Señor, que tú fortalezcas y pronto, Señor, le puedan dar de alta al bebé Ramiro Andrés, Señor, que tú lo fortalezcas pronto. También te rogamos por nuestro hermano Tomás Domínguez, hijo de nuestra hermana Georgina Delgado, Padre Celestial. Tú sabes que Tommy está cruzando por esta situación del COVID-19 y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que le fortalezcas en todo, Señor, en su salud, en su vida, Padre, y que lo saques pronto de esto. También que guardes a nuestra hermana Georgina Delgado, que está al cuidado de Tommy, Señor. Guárdala, protégela, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús y bendícela. También te pedimos por los estudios que nuestra hermana Azucena Huitrón va a tener y que sean buenos, Señor, en sus resultados. Dale sabiduría a los médicos para que le den el cuidado necesario, Señor eterno, y que Susi pueda descansar confiando plenamente en ti, en que tú todo lo tienes bajo control. Señor, te pedimos por Gabriel Castillo Pérez, conocido y amigo de nuestro hermano Juan Carlos Domínguez, también es positivo a COVID, pues que en tu misericordia, Señor, fortalezcas la salud, bendito Dios, de todos ellos, Padre Celestial, que a Gabriel le des fortaleza, Señor, a su familia, y ten misericordia de todos nosotros y de todas las personas que están padeciendo por este terrible mal, el cual sabemos que tú tienes bajo control. A ti sea, oh Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza, y gracias, Señor, por tu bondad. En Cristo Jesús, toma en tus manos este devocional y permítenos no solamente ser oidores, sino también, Padre Celestial, ser hacedores de tu palabra. Porque tú eres Dios y porque para siempre es tu misericordia, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, el fin de semana tuvimos esta predicación sobre el Sermón del Monte. Aprendimos muchas cosas. Entre esas, que cuando hablamos de bendiciones, es que una bendición
es precisamente ser objeto de la gracia divina, ¿verdad? Y vivir bajo las bendiciones de Dios, o doblemente bendecido, o dichosos o bienaventurados, como dicen las Escrituras, es vivir una vida de justicia, la cual hemos recibido todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes, tomando en cuenta la predicación y la enseñanza del domingo pasado, hacer la diferencia y distinguir entre el carácter del bienaventurado versus el carácter del desventurado. Si el bienaventurado es aquel que estás doblemente bendecido, el que recibe todas las bendiciones de Dios porque es objeto de su gracia, el carácter del desventurado es aquel que precisamente al vivir alejado de Dios, pues naturalmente no es objeto de su gracia y su carácter es manifiesto, la manera en que se comporta, la forma en que se conduce. Así que hoy quiero hacer esta distinción entre el carácter del bienaventurado versus el carácter del desventurado. Y vamos a comenzar, amados hermanos, como lo hicimos el domingo con Mateo 5, vamos a tener 4 pasajes bíblicos donde vamos a hacer la diferencia entre uno y otro. Pues Mateo capítulo 5, versículos 13 al 12. Y busquen ahí en sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12. Y comienzo a leerles y dice así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, hermanos, como el propósito de este devocional es distinguir el carácter, ¿verdad? Aquellos aspectos que hacen la diferencia entre el bienaventurado y el desventurado, entonces a eso nos vamos a dedicar. Hoy no va a ser una explicación necesariamente por contexto, sino vamos a ver estos términos, ¿verdad? O estos puntos del carácter de uno versus, es decir, bienaventurado versus el desventurado. Acabo de leer las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas, amados hermanos, podemos encontrar características, podemos encontrar signos o detalles del carácter del bienaventurado, el que goza de las bendiciones de Dios, porque ha puesto su fe en Cristo y ya vive en la justicia del reino de Dios. ¿Ok? Pudimos encontrar cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, humildad. Después dice bienaventurados los que lloran, sufrimiento. Después dice bienaventurados los mansos, mansedumbre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los justos. También dice la Escritura, bienaventurados los misericordiosos, por supuesto, misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, amor. Bienaventurados los pacificadores, la paz. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, paciencia. Y luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan. Y entonces dice, gozaos y alegraos, gozo. 9 características encontramos aquí, ¿verdad? Que distinguen a un hombre o a una mujer que gozan, viven en la justicia del reino de Dios. Entonces es humildad, sufrimiento, mansedumbre, justicia, misericordia, amor, paz, paciencia y gozo. Esto me llamó la atención, hermanos, porque al verlo en paralelo con otros pasajes de las Escrituras, pues pude encontrar que estas 5 características de aquel que vive en el reino de los cielos, es decir, recuerden que aquel que vive en el reino de los cielos es aquel o aquella que ya ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador.
Por supuesto, el reino mesiánico está por venir cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Ya entraremos en plenitud ese reino terrenal que va a tener el Señor Jesucristo, donde presencialmente va a estar aquí reinando con nosotros. Pero los que hemos puesto ya nuestra fe en Cristo, nosotros ya gozamos desde ahora de las promesas y las plenitudes de bendiciones que Dios tiene para todos que han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, aquí en estas 9 bienaventuranzas, reitero, vimos humildad, sufrimiento, mansedumbre, justicia, misericordia, amor, paz, paciencia y gozo. Son 9. ¿Te suena o te recuerda algo? ¿Alguna vez has visto algunas características de estas 9 en alguna otra parte de la Biblia? Me imagino que algunos de ustedes ya han de estar pensando en algo, ya algo se les vino a la mente. Bueno, acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 22 al 23. Gálatas capítulo 5 de los versículos 22 al 23. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Contra todas estas cosas no hay ley, ¿verdad? Repito, dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Es interesante, hermanos, cómo el carácter de aquellas personas que están guiadas o que viven de acuerdo al Espíritu o que muestran el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu de Dios en sus vidas, con estos nuevos aspectos son similares a los del Sermón del Monte. Es decir, estamos viendo entonces, hermanos, que aquella persona que muestra, manifiesta, exhibe en su vida el fruto del Espíritu en nuestras 9 características, es igual o similar a aquella persona que vive las justicias del reino de Dios en su vida. Podemos encontrar la similitud en ellas. Otra vez en el Sermón del Monte encontramos humildad, sufrimiento, mansedumbre, justicia, misericordia, amor, paz, paciencia, gozo. Pero aquí en el fruto del Espíritu, hermanos, en aquellas personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, muy similares a las que vemos nosotros en las características de aquel que vive bienaventurado, ¿verdad? Porque está viviendo la justicia que Cristo le ha dado, ¿verdad? Y que ya está experimentando el reino de los cielos en su propia vida por el sello del Espíritu Santo. Entonces, es interesante, a mí me llamó la atención estos 9 aspectos, se encuentran también en las 9 bienaventuranzas que vemos en Mateo capítulo 5 y hablan precisamente del carácter de Cristo. Cristo manifiesta estos 9 aspectos, ¿verdad? En su vida espiritual, en su vida terrenal. Él mostró este aspecto, estos 9 frutos, hermanos, podríamos llamarle de acuerdo a Gálatas, pero también Él mostró ser una persona que vivía bajo el reino de su Padre y mostraba estas 9 características que se veían o que Él enseñó allí en el Sermón del Monte. Por supuesto, el carácter de Cristo es la meta que todo creyente debe tener. Seguimos los pies de Cristo, hacemos la voluntad de Dios mediante Cristo y nuestro propósito, nuestra meta es Cristo, adquirir su carácter, ¿verdad? Por lo cual, entonces, hermanos, el carácter del bienaventurado se muestra tanto entre estos 9 aspectos de Gálatas capítulo 5 como en Mateo capítulo 5 en lo que es las bienaventuranzas que podemos nosotros observar. Las 2 grandes similitudes, 9 aspectos en bienaventurados y 9 aspectos del fruto del Espíritu. Pero ahora vamos a ver, amados hermanos, cuál es la diferencia, cuál es el carácter, los signos, ¿verdad?, que manifiesta aquella persona que es desventurada, que vive alejada de Dios, por supuesto, ¿verdad? Que no es porque Dios no la quiera bendecir, sino porque precisamente por su corazón endurecido vive alejado de las bendiciones y de la justicia de Dios por rechazar a Cristo
en su corazón. Vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver a Proverbios. Por supuesto, en Proverbios no tiene la mira necesariamente a la cruz de Cristo para los que lo están leyendo de ese momento. Sí, para nosotros. El Antiguo Testamento nos señala al Señor Jesucristo, pero a los que vivían en aquel momento, por supuesto, eran los que violaban la ley de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo, con su carácter perfecto, cumplía la ley de Dios. Y en el Antiguo Testamento nadie fue capaz de cumplir la ley de Dios. Así que vayan conmigo, por favor, ahí en sus Biblias, al Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ir al capítulo 6. Y solo vamos a leer de los versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, de los versículos 16 al 19. ¿Ya estamos ahí? Bueno, pues lo leemos y la escritura dice así. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y comienza a decir, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. Aquí entonces está hablando de ciertos aspectos. Por eso en el versículo 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Es decir, Dios aborrece, ¿verdad? Rechaza quien manifiesta este carácter en su vida. Pero dice 7 abomina su alma, ya definitivamente es fuera de su presencia. Quienes manifiestan este carácter fuera de su presencia. Por eso dice, no solamente los aborrece, sino los abomina fuera de su presencia. Todo ser humano hemos pecado. Y sin Cristo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero los que hemos puesto nuestra fe en Cristo hemos sido trasladados de las tinieblas del pecado a la luz de Cristo. Y entonces también la Escritura dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que los que han rechazado a Cristo, los que viven, por supuesto, en pecado e iniquidad, son aquellas personas que muestran estas características de feo carácter, ¿verdad? Que son aquellos los que no tienen temor ni conocimiento y rechazan el conocimiento de Dios por medio de la cruz, el Evangelio de Cristo. Y aquí vemos 7 aspectos, según aquí Proverbios capítulo 6, hay 7 aspectos, y estos 7 aspectos es altivez, mentira, maldad, injusticia, malicia, hipocresía y discordia. ¿Verdad? Lo vuelvo a leer, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. 7 características de aquella persona que vive en desventura, no porque Dios no lo quiera bendecir, sino porque su corazón necio de dura cerviz se aleja, rechaza al Señor. Por supuesto, está alejado de sus bendiciones. Pero también el Nuevo Testamento nos habla de una posición o una situación muy similar. Regresemos a Gálatas, ahí en el Nuevo Testamento. Regresemos, hermanos, familiares y amigos. Vamos a regresar a Gálatas. Allí en Gálatas estábamos en el capítulo 5, pero ahora vamos a leer los versículos 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21. Si ya estás ahí, puedes leer con nosotros, dice la Escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Desventurados, rechazados, alejados, abominados, ¿verdad? Lejos de la presencia y de la gloria de Dios a causa de su pecado, de su duro corazón, de su falta de arrepentimiento. Muy similar a Proverbios 6,
¿verdad? Que en Proverbios 6 vimos 7, altivez, mentira, maldad, injusticia, malicia, hipocresía y discordia. Pero aquí en Gálatas, aunque la lista es más larga en los aspectos que podemos ver nosotros, cuando nosotros los, vamos a decir que los ubicamos en grupos, podemos observar que son muy similares, casi 7, porque dice, en cuanto a la inmoralidad, podemos hablar de que dice que es adulterio, fornicación, lascivia y orgías, ya entran en un solo grupo. Entonces podemos observar de nuevo en la inmoralidad, según aquí en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, lo que vemos en adulterio, fornicación, lascivias y orgías, esos ya entran en esta parte de la inmoralidad. La inmoralidad, entonces, es un signo de aquellos desventurados que han rechazado la gracia de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Pero también podemos ver nosotros idolatría y hechicerías, ¿verdad? Eso también es, hermanos, inmundicia. Idolatría, hechicerías e inmundicia entran también en un bloque y es precisamente dentro de la idolatría. Observamos, entonces vemos inmoralidad, idolatría y después también vemos contiendas, herejías, la envidia, los celos, la ira, las disensiones, los pleitos, entran en ese punto de las contiendas, ¿verdad? Entonces a Dios no le agrada que sus hijos estén peleando, estén con discordia unos con otros, provocándose tropiezo unos a otros. Aquí vemos entonces contiendas y podemos observar herejías, estar hablando de enseñanzas que no están en la Biblia, que fuera de acercar a Cristo y a la palabra de Dios, lo separan de Él, ¿verdad? La envidia, el codiciar, el ambicionar cosas que no nos pertenecen, el querer arrebatar precisamente o el codiciar la bendición de otros, eso no es de alguien que tiene al Señor, porque per se, es decir, el que ya tiene su fe en Cristo, ya se sabe por naturaleza bienaventurado, ¿verdad? El homicida también, como lo vimos en Proverbios, que en Proverbios 6 dice, los pies que están apresurados a cometer el mal y a derramar sangre, aquí también es homicidios, ¿no? El homicida no heredará el reino de Dios. Y por supuesto nos dice aquí que las borracheras, cualquier tipo de adicción, hermanos, no es agradable delante de Dios. Así que aquí también agrupados, ¿verdad? Ordenados en grupos, podemos ver también 7 características en Gálatas de aquellas personas desventuradas que viven rechazando la gracia de Dios por su falta de arrepentimiento. Inmoralidad, idolatría, contiendas, herejías, envidia, homicidios, adicciones. Comparado con Proverbios, capítulo 6, del 16 al 19, podemos ver que es altivez, mentira, maldad, injusticia, malicia, hipocresía y discordia. Muy similares. Entonces, estos grupos de 7, ¿verdad? Son el carácter del desventurado, aquel que no está siendo objeto de las bendiciones de Dios a causa de que rechaza su gracia en Cristo. Pero sí lo podemos ver versus el carácter o los aspectos que muestran a aquellos que viven bienaventurados, que gozan de la gracia de Dios, del favor de Dios, porque son en grupos de 7, ¿verdad? Tanto en Mateo, en lo que es la enseñanza de las bienaventuranzas, así como en Gálatas del fruto del Espíritu, que son muy similares: humildad, sufrimiento, mansedumbre, justicia, misericordia, amor, paz, paciencia, gozo. 9 bienaventuranzas, pero también podemos ver nosotros aquí en las Escrituras, según Gálatas, 9 aspectos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos grupos este grupo pertenece a aquellos que gozan de las bendiciones, o que son bienaventurados delante de Dios porque han puesto su fe en Cristo y caminan en justicia delante de sus ojos, con el fruto del Espíritu, o bienaventurados, pero caminan con el fruto de justicia del Señor. Pero los otros, Proverbios 6, del 16 al 19, y Gálatas 5, del 19 al 20, unos mostrando su maldad y otros mostrando por naturaleza el rechazo de la gracia de Dios, por supuesto viven de una manera desventurada, fuera de las bendiciones de Dios y fuera de su gracia a causa de su falta de arrepentimiento.
y de conocimiento y rechazo al Evangelio de Cristo. Interesante, ¿no? Es algo que quería yo compartir con ustedes. Si estás ahí en casa o en tu trabajo, si puedes apuntar, pues puedes apuntar Mateo 5 del 1 al 12 y junto con Gálatas 5 del 22 al 23, Mateo 5 las bienaventuranzas, son 9, junto con 9 aspectos del fruto del Espíritu, que son las señales del carácter del bienaventurado. O también puedes apuntar, para que lo analices en casa, el carácter del desventurado, que es Proverbios 6 del 16 al 19, junto con Gálatas 5 del 19 al 21, cuando habla de lo que es realmente la manifestación de la carne versus el fruto del Espíritu. Bueno, espero que esta enseñanza, este devocional y esta comparación del carácter del bienaventurado versus el desventurado, pues haya sido de bendición para nosotros, pero para que también nosotros nos ubiquemos y evaluemos delante de Dios cómo estamos caminando. Estamos mostrando que estamos siendo bienaventurados porque gozamos del reino de justicia que ya Dios nos ha dado a nosotros en Cristo por el sello de su Espíritu, o alguno de ustedes está viviendo o alguno de nosotros está viviendo como un ser desventurado debido a nuestra falta de arrepentimiento, el rechazo al Evangelio y a la voluntad de Dios. Un buen punto a analizar. Espero que todos estén cuidando. Cuídense mucho, guárdense mucho, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos el fin de semana con las actividades Jóvenes 4:30, la clase de sabatina que es de adoración en el Nuevo Testamento, 6, 6:30, 7, pero por este canal de YouTube, y el domingo a las 11 de la mañana. Sigamos orando. Dios nos quiere de rodillas delante de sus ojos, orando unos por otros y por este mundo que se está perdiendo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les brinda paz y mucha fortaleza y salud. Hasta pronto. Les amamos.